Le voy a nombrar en este momento ya Profe, disculpe, considerador buenas para que tardes. pueda tener ya el control total de la reunión. Muchas gracias. Y durante la tarde de coordinación va a ingresar para chequear el tema de la asistencia. ¿Ok? Sí. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, profesor Pedro, adelante. Muchas gracias. Diego, ¿tenía alguna pregunta? Me parece que quería hacerla. Sí, por favor, lo que pasa es que el nombre Diego, o sea, no es el mío, es que lo que pasa es que entré en mi computadora y mi sobrino lo utilizó. Ya, No. hay que renombrar entonces, ¿no? Para que le pueda hacer renombrar desde Claro, la clase de su... solo el nombre es Juan, nada más. Correcto, Juan Domínguez. Ya, perfecto. No, no hay problema. Entonces, igual Ya, está gracias. registrado para que se tenga en cuenta, claro. No hay problema. Profesor Pedro, adelante entonces. Un ratito más estamos revisando el tema de la asistencia respectiva. Bien, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase esta semana en el área de matemáticas. ¿Ya? El día de hoy vamos a comenzar viendo lo que es reglas de la potenciación, de la radicación, ¿ya? Y también vamos a tratar ya de introducirnos al tema de funciones, ¿ya? Entonces, quisiera confirmar si es que se puede visualizar. Sí, chicos, quisiera confirmar si pueden visualizar la presentación. Sí, profe. Ya, muchas gracias, María Paz. Bien, entonces, como les mencioné el día de hoy, vamos a empezar viendo lo que es la potenciación y la radicación, y notación científica y funciones. Bien, comenzando de manera directa con la potenciación, recordemos que la potenciación es una operación nos permite escribir a una multiplicación de una forma más simplificada. Pero ¿cuál es la característica de esa multiplicación? Que está formada por varios números que son los mismos, es decir, son iguales. Y la potenciación nos permite escribir todo ese producto de una manera más simplificada, como podemos visualizar en esta parte de aquí. Voy a cambiar a puntero. Muy bien. Entonces, si nosotros visualizamos, tenemos 5 elevado a la cuarta. 5 a la cuarta. ¿Qué significa eso? Puntos importantes a recordar. Tenemos, dentro de la potenciación, tenemos sus partes que son la base y el exponente. La base, recordemos, diríamos, es el número más grande. Y el exponente, bueno, pues es el que se coloca en la parte superior derecha y es más pequeño. El exponente lo que nos indica es el número de veces que se va a multiplicar la base por sí misma. Entonces, de aquí es de donde sale su definición de que la potencia nos sirve para escribir la multiplicación de una forma más simplificada. En este caso, 5 a la cuarta equivale a multiplicar al número 5 4 veces. 5 por 5 por 5 y por 5, que al resolver dicho producto nos da de respuesta 625. Ahora, esto de aquí como concepto fundamental de la potenciación, entender en sí qué es la potenciación. Y dentro de la potenciación, asimismo, tenemos algunas propiedades, ¿ya? Tenemos algunas propiedades características que se cumplen de acuerdo a ciertos parámetros que tienen los factores a multiplicarse o a dividirse, etc. Entonces, comenzando con esto de aquí, tenemos, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una potencia que tiene una base negativa y un exponente par? ¿Ya? Esta primera propiedad. Si tenemos una base negativa, como podemos visualizar aquí, y un exponente par, en ese caso he puesto un exponente n, considerando que n va a ser un número par. Cuando se tiene una potencia de base negativa y exponente par, la respuesta siempre va a ser positiva, ¿ya? Siempre va a ser positiva, siempre y cuando el exponente sea par. Entonces aquí tenemos menos a elevado a la n es igual a la n, es decir, equivale a elevar solo a la n y a sin tomar en cuenta el signo negativo. Un ejemplo, menos 3 a la cuarta es igual a solo 3 a la cuarta, que su resultado final es 81. Primera propiedad. Y la segunda, ¿qué ocurre cuando ahora tenemos una base negativa y un exponente impar? En este caso, la respuesta siempre será negativa, ¿ya? La respuesta siempre va a ser negativa. Menos a elevado a la m, suponiendo que m va a ser un número impar, va a ser igual a menos
a elevado a la n. Como podemos visualizar aquí, menos 3 elevado a la quinta es igual a menos 3 a la quinta. Resolvemos. 3 a la quinta que nos da 243 y el signo menos que, como nos decía la propiedad, siempre va a estar presente siempre y cuando el exponente sea impar y la base sea negativa. Estas dos propiedades principales que nosotros debemos tomar en cuenta en las propiedades de la potenciación. Ahora, es muy importante lo siguiente. Si ustedes pueden visualizar, cuando tenemos base negativa y exponente par, ustedes pueden ver que la base negativa está abarcada dentro de un paréntesis y el exponente está afectando tanto al signo como al número, ¿ya? Entonces, tengan en claro esto de aquí. Menos 3, por ejemplo, un ejemplo específico. Menos 3 elevado a la cuarta no es lo mismo, ¿ya? Si yo tuviera esto, menos, ¿ya? Ojo con esto. Entre paréntesis, menos 3 y todo esto elevado a la cuarta no es lo mismo que yo tenga menos 3 elevado a la cuarta. ¿Por qué? En este caso, el exponente 4, ¿ya? Está afectando tanto al signo como al número, ¿ya? Y en este caso, se va a cumplir que la respuesta va a ser positiva. Pues si retrocedemos a la definición de potenciación, significaría que al menos 3 vamos a multiplicarle 4 veces. Y si multiplicamos 4 veces el signo menos, el resultado va a ser el signo más. Entonces, es de ahí de donde sale que la respuesta va a ser positiva. Pero no es lo mismo que yo tengo acá menos 3 a la cuarta. Si ustedes pueden visualizar, el exponente 4 solo está afectando al 3. Entonces, esto de aquí equivaldría a ¿qué? A menos, ¿ya? Menos el signo va a seguir. Y 3 a la cuarta, que es 243. Entonces, no, perdón, es 81, no es 240. Disculpa. Es 80, a ver, voy a borrarlo. Entonces, en este caso, quiero que tengamos en cuenta eso, que tenemos que visualizar y percatarnos que si el exponente está abarcando tanto al signo como al número o solo está abarcando al número. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda con respecto a esta parte introductoria de la potenciación? Chicos, ¿alguna duda? Me parece que no. Nada, profe. Todo bien. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, dentro tenemos más propiedades todavía. Estas son dos propiedades principales que queríamos que tengamos en claro. ¿Ya? Ahora, tenemos más propiedades de la potenciación. Cuando tenemos un exponente 1, cuando tenemos un exponente 0, etc. En este caso, ya comenzaremos con la primera propiedad. 1 elevado a la n. Es decir, de base nosotros vamos a tener al número 1. El número 1 elevado a cualquier potencia, ya sea negativa o sea positiva, ya, y no importa si es que es un número pequeño o un número grande, siempre va a ser igual a 1, ¿ya? El número 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. Primera propiedad. Segunda, todo número elevado a la potencia 1, es decir, que tenga de exponente 1, siempre va a ser igual al mismo número, es decir, a la base. No importa si es que aquí es un número negativo o es un número positivo. Si ese número está elevado a la potencia 1, la respuesta siempre va a ser el mismo número. Eso sí, ojo, acompañado de su signo. Si es menos 3 elevado a la 1, la respuesta va a ser menos 3. Si fuera 4 elevado a la 1, la respuesta va a ser 4. Y nosotros, si ahora tenemos una base A, un número cualquiera, y está elevado a una potencia 0, es decir, de exponente 0, siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Pero considerando que nos dice aquí, que A es distinto de 0. Es decir, la base nunca va a poder ser 0 para que se pueda cumplir esta propiedad. ¿Por qué? Porque si es que aquí fuera 0, 0 elevado a la 0 es una indeterminación, es decir, no está definido. Por lo tanto, es lo que nos hacen aquí la aclaración, que cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando la base no sea igual a 0. Ya puede ser cualquier otro número menos de 0.
Siguiente propiedad. Tenemos el producto de potencias de la misma base y distinto exponente. ¿Ya? O en sí, no necesariamente tienen que ser distintos los exponentes. Lo que se debe cumplir es que tengan la misma base. Entonces aquí tenemos el producto de dos potencias de la misma base. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que su respuesta final va a ser o va a ser equivalente a mantener la base y los exponentes de los factores que se están multiplicando van a sumar. ¿Ya? No importa. En este caso solo tenemos dos factores. ¿Ya? Pero estos factores de aquí pueden ser 2, 3, 4. ¿Ya? Puede ser cualquier número de factores siempre y cuando se están multiplicando y tienen la misma base, su exponente va a ser igual a la suma de los exponentes de los factores. ¿Ya? Muy bien, chicos. Denme un momentito. Muy disculpas, chicos. Bien. Entonces, esa propiedad correspondiente al producto de potencias de la misma base. Y asimismo, al contrario del producto, también tenemos el cociente de potencias que poseen la misma base. En este caso, su respuesta va a ser equivalente a mantener asimismo la base, pero en este caso los exponentes van a restarse. El exponente del numerador va a restarse con el del denominador. Y hay que también tener en cuenta los signos. Pues en este caso, si acá tuviéramos un signo positivo y acá un signo negativo, al momento de restarlo nos quedaría n menos m. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la ley de los signos. ¿Ya? Bien. Como siguiente propiedad tenemos la potencia de potencias. Es decir, tenemos a una potencia que está siendo afectada por otra potencia, es decir, está elevado a otro exponente. ¿Ya? En este caso, la expresión equivalente va a ser igual a la misma base. La base se mantiene y en este caso los exponentes se van a multiplicar, n por n. ¿Ya? En este caso los exponentes se multiplican mientras que se mantiene la base. Después tenemos el cociente, ya tenemos una potencia que está afectando a un cociente. En este caso podemos visualizar que no tenemos mismas bases, es decir, A y B son números distintos, pero ambos están elevados a una misma potencia en común, es decir, el exponente está afectando tanto al numerador como al denominador. En este caso, la propiedad nos menciona que este exponente puede distribuirse tanto para el numerador y para el denominador de forma independiente. Es decir, que esta expresión de A sobre B, todo esto elevado a la n, equivale a A a la n dividido para B elevado a la n. Siguiente propiedad. Tenemos cuando tenemos una base y el exponente en este caso es negativo. Como caso específico, tenemos A a la menos 1. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos A elevado a la menos 1? Su expresión equivalente va a ser igual a invertir la potencia, ¿ya? Es decir, colocamos 1 como numerador, ¿ya? 1 como numerador y en el denominador colocamos nuestra potencia con el exponente ya positivo, que en este caso sería 1 sobre A a la 1. Pero recordemos que A elevado a la 1 es igual a A, entonces es por eso que aquí le simplifican directamente ese paso y solo lo colocan como 1 sobre A. Ahora, esto en este caso sí tenemos de exponente menos 1. Si ya tenemos ahora un exponente distinto de 1, ¿ya? Es decir, cualquier otro número, en este caso, ¿ya? La expresión equivalente va a ser igual a 1 dividido a la potencia que teníamos acá al inicio, pero el exponente ya no va a ser negativo, sino ya se convierte en positivo, ¿ya? Entonces, solo se invierte. En el numerador colocamos 1 y en el denominador colocamos la potencia que teníamos, pero ya sin tomar en cuenta el signo negativo que tenía el exponente. Ya, veamos.
acá tenemos la siguiente propiedad. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos ahora una fracción elevada a la potencia menos 1? Entonces, como mencionábamos acá, se invierte, ¿no es cierto? En las fracciones ocurre lo mismo, ¿ya? El numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. En este caso específico tenemos de exponente menos 1. Entonces, A, que era numerador, se convierte en denominador y B, que era denominador, se convierte en numerador. Y todo esto va a estar elevado a la potencia 1, que de acuerdo a la propiedad que vimos acá, cualquier número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. B sobre A. En este caso, solo como el exponente era negativo, solo se invierte. ¿Y qué ocurre ahora si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo cualquiera? Asimismo, equivale a invertir la fracción y tanto el nuevo numerador y el denominador van a estar afectados por dicho exponente, pero ya en forma positiva. Tenemos A sobre B elevado a la menos n equivale a B elevado a la n sobre A elevado a la n. Se invierte y como vimos en esta propiedad de acá, si tiene un exponente en común, se distribuye tanto para el numerador y para el denominador. Estas son las propiedades principales de la potenciación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿alguien alguna pregunta? No, profe. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, pues, en este momento, a ver, yo creo que el magíster dijo que más luego iba a entrar para tomar la asistencia. Esperamos un minuto más, quizás ya regrese. O de no le enviamos una captura. Bien, bueno, hasta eso prosiga. Eso dentro de lo que es la potenciación. Ahora entramos a la radicación, ¿ya? Que se lo conoce como la operación inversa a la potenciación. Pues como nos dice aquí, la radicación es la operación inversa a la potenciación. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que dado dos números, ya en dado dos números que se conocen tanto como índice y radicando, o cantidad subradical que también se la conoce, ¿ya? Nosotros debemos hallar un tercer número que es conocido como raíz. ¿Y qué se debe cumplir? Que esta raíz elevado a este índice que tiene la raíz debe ser igual al radicando, ¿ya? Esto en sí es la operación de la radicación. Consiste en que dado un índice y una cantidad subradical o un radicando, debemos hallar un tercer número, ya que se le conoce como raíz, y que se debe cumplir que esta raíz elevado al valor que tiene el índice debe dar como resultado la cantidad que se encuentra dentro de la raíz. Y asimismo, al igual que la potenciación, posee propiedades, ¿ya? Y el primero que nosotros que quiero que tengamos en claro es en sí que la raíz, ¿ya? La raíz equivale a una potencia, pero la característica de esta potencia es que su exponente no va a ser un número entero, sino va a ser una fracción. Entonces, transformación de una raíz a una potencia. Una raíz es equivalente a una potencia con exponente fraccionario. En este caso, de forma general, tenemos una raíz enésima, ¿ya? Una raíz cualquiera de un número elevado a una potencia k. Ya recuerden que dentro de la raíz también podemos tener una potencia. Entonces, la raíz enésima de un número elevado a una potencia k equivale a mantener esta misma base en forma de potencia. Ya la cantidad subradical que teníamos acá sigue siendo acá la base para nuestra potencia. Y el exponente, como mencionamos, se convierte en una fracción, en donde el exponente del radicando se convierte en numerador y el índice de la raíz se convierte en el denominador del exponente. ¿Ya? Entonces podemos visualizar raíz enésima de a elevado a la k es igual a elevado a la k sobre n. ¿Ya? El índice siempre va a ir en el denominador y el exponente que tenga el radicando siempre va a ir como numerador. Acá un caso específico, raíz cúbica de 4 al cuadrado equivale a 4 elevado. El exponente del radicando va en el numerador 2 y en el denominador va el índice, que sería 3. Raíz cúbica de 4 al cuadrado equivale a 4 elevado a la 2/3. Si yo tuviera el siguiente caso, a ver,
Si yo tuviera la raíz quinta de 2 en forma de potencia, ¿cómo me quedaría? A ver, en forma de potencia, ¿cómo me quedaría la raíz quinta de 2? Quedaría 2 elevado al un quinto. Exactamente, Helen, muchas gracias. Quedaría 2 elevado a la 1 quinto. Pues en este caso, el radicando, recordemos que si es que no tenemos exponente, ¿qué significa? Que el exponente es 1. Entonces, sería 1 sobre 5. 2 elevado a la 1 quinto. Muchas gracias, Helen. Bien, entonces, una de las primeras propiedades, transformación de una raíz a una potencia. Ahora, las siguientes propiedades tenemos aquí a continuación, ¿ya? De acuerdo a las operaciones que se realicen entre ellas. El producto, ¿ya? El producto de dos raíces, ya que tienen distintos radicandos, pero tienen en común el mismo índice. Es decir, si multiplicamos dos raíces que tienen el mismo índice, ¿ya? Esto equivale a realizar la misma operación, pero todo esto ya va a estar solo involucrado en una sola raíz. Raíz enésima de A por la raíz enésima de B equivale a la raíz enésima de A por B. ¿Ya? Esto dentro del producto. Primera propiedad de la radicación. Por ejemplo, raíz cúbica de 4 multiplicado por la raíz cúbica de 6 es igual a la raíz cúbica de la multiplicación de sus radicandos. 4 por 6, 24. ¿Ya? Entonces tengamos en cuenta que lo que sí es que el índice en los factores tiene que ser el mismo. Y en el producto pueden ser entre 2 factores, 3, 4, 5, 6, etc. Siempre y cuando tengan los mismos índices, se puede unificar en una sola raíz y multiplicar los radicandos. En el cociente, de la misma manera, nosotros tenemos la división de dos raíces, ¿ya? Que tienen en común el mismo índice. Entonces, esto equivale a la división de los radicandos y todos estos están afectados por la raíz enésima. Raíz enésima de A dividido por la raíz enésima de B equivale a la raíz enésima de A sobre B. Equivale a la misma raíz del cociente de sus radicandos. Un ejemplo, asimismo, raíz cúbica de 4 para la raíz cúbica de 6 equivale a la raíz cúbica de 4 sobre 6. Y nosotros aquí adentro, si podemos simplificar, ¿ya? Podemos simplificar, podríamos sacar la mitad de 4, que es 2, la mitad de 6, que es 3. Entonces, incluso en este caso podemos simplificarle aún más. Entonces, tenemos que va a ser la raíz cúbica, ya va a ser la raíz cúbica de 2 tercios. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre y cuando tengan en común el índice. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos a una raíz elevada a una potencia? Como podemos visualizar aquí. Raíz enésima de A y todo esto elevado a una potencia M. Todo esto equivale a introducir este exponente, ¿ya? Y este exponente siempre solo va a afectar al radicando, como podemos visualizar. Este exponente lo podemos introducir dentro de la raíz, ¿ya? ¿Y qué nos queda? Raíz enésima de A elevado a la M. Raíz quinta de 4 elevado a la sexta equivale a la raíz quinta de 4 a la sexta. ¿Ya? El exponente de la potencia que está afectando a toda la raíz puede introducirse y solo afecta al radicando. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos una raíz enésima de un radicando que también está elevado a la enésima, ¿ya? Es decir, el índice, ¿ya? El índice y el exponente del radicando son iguales, ¿ya? En este caso, tanto la raíz y el exponente se anulan y su respuesta final es solo el radicando, ¿ya? Solo el radicando. Entonces, la raíz enésima de A elevado a la N equivale entonces a A, solo al radicando, sin ser afectado por ningún exponente. Como podemos ver acá, raíz cúbica de 2 al cubo. Se anula tanto la raíz como el exponente y su respuesta final es 2. ¿Ya? O como nosotros podríamos comprobarle de otra manera. Si esto nosotros lo transformáramos en exponente fraccionario, nos quedaría A elevado a la N sobre N.
Y si nosotros dividimos n para n es igual a 1. Entonces nos quedaría a elevado a la 1. Que todo número elevado a la potencia 1 es igual a sí mismo. De ahí es de donde sale esta propiedad. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre en este caso si el índice, ya? Si el índice y el exponente del radicando, ya, ya no son el mismo número, podríamos decir. O en un cierto caso, si en un cierto caso el índice es mayor que el exponente del radicando. Si en un caso se puede dividir, lo realizamos. ¿Ya? En este caso. 6 dividido para 3 es a 2. Y ese va a ser nuestro nuevo índice. Entonces va a ser la raíz cuadrada. Pero como saben, la raíz cuadrada no hay la necesidad de escribirla. ¿Ya? Pero siempre y cuando, ¿ya? Siempre y cuando el índice en este caso sea mayor que el exponente que está afectando al radicando. Y en un caso también que esa división se pueda efectuar y me dé de respuesta un número entero. Como en este caso, 6 y acá tenemos el 3. 6 para 3 es igual a 2. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos, al igual que en la potenciación teníamos potencia de potencia, también tenemos la raíz de una raíz. Tenemos una raíz P que está sacándose de un radicando, que ese radicando es una raíz enésima de un número. En este caso, esta operación de aquí equivale a sacar la raíz, ¿ya? Del radicando que teníamos, pero el nuevo índice equivale a multiplicar los índices parciales de cada una de las raíces, ¿ya? N y P. Entonces, una raíz de una raíz equivale a la raíz con un nuevo índice que equivale al producto de sus índices parciales y de la misma cantidad subradical, del mismo radical. Raíz cuarta de la raíz cuadrada de 3 es igual. Vamos a ver, en una sola raíz, ¿cuál será el nuevo índice? 4 multiplicado por 2, 8. Y el radicando sigue siendo el mismo, 3. Entonces, raíz cuarta de la raíz cuadrada de 3 equivale a la raíz octava de 3. Ahora, siguiente. Tenemos ahora, nosotros podemos tanto de una raíz sacar factores o introducir factores, ¿ya? En este caso, estamos hablando de introducir un factor. Tenemos un número A, ¿ya? Un número A, que está multiplicando a una raíz enésima de A a la N, ¿ya? A ver, aquí está N, no tendría que ir. Aquí esta N está mal en el gráfico que hemos puesto. Esta N no es. Entonces tenemos A multiplicado por la raíz enésima de A. Si nosotros queremos introducir este factor que se encuentra en la parte de afuera e ingresarlo en la raíz, ¿ya? Lo podemos ingresar, pero sufre un pequeño cambio. ¿Y cuál es? Que al momento de que se introduce, va a introducirse como una potencia, en donde dicho exponente va a ser igual al índice de la raíz, ¿ya? Esta A puede ingresarse dentro de la raíz, pero va a ser una potencia que tiene de exponente el índice, ¿ya? Y se sigue multiplicando con lo que ya estaba dentro de la raíz. Y si se puede simplificar, aplicar alguna propiedad de la potenciación, se la hace, como en este caso, producto de potencias de la misma base. Se mantiene la base, se suman los exponentes. N más 1, N más 1. Entonces, tenemos la raíz enésima de A elevado a la N más 1. En este caso, 4 multiplicado por la raíz cúbica de 4 es equivalente a la raíz cúbica. Este 4 se introduce dentro de la raíz, pero con el exponente cúbico. 4 al cubo por 4. Y todo esto de aquí al final nos da una respuesta de raíz cúbica de 4 a la cuarta. Bien, ¿alguien me parecía que quería mencionar algo? Parece que activaron el micrófono. Parece que no. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de las propiedades de la potenciación o radicación? Profe, una pregunta nada más. Solamente no entendí lo que es, por qué en la parte de introducir puso al primer 4 le elevó al cubo. Esa parte no la entendí. Ya, al primer 4 le eleva al cubo. Ya, muy bien. Como les mencioné aquí, para introducir yo un factor que está fuera de una raíz y lo quiero introducir dentro de la raíz, se lo puede realizar. Pero el factor que se introduce a la raíz, que en este caso, así de forma general,
es la letra A, tiene que estar afectado por un exponente. Y dicho exponente va a ser igual a el índice de la raíz. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 4 que multiplica a la raíz cúbica de 4. Si nosotros queremos ingresar este 4 dentro de la raíz, entonces lo ingresamos, pero ingresa ¿cómo? Como una potencia de base 4, porque es este 4 que ingresó, elevado ¿a qué potencia? A la potencia que va a ser igual al índice de la raíz. Como estamos en raíz cúbica, el 4 se ingresa, pero se ingresa como un 4 al cubo. Ahora, por 4, ¿por qué este 4? Porque este 4 ya estaba dentro de la raíz. Aplicamos propiedad ahora sí de la potenciación, porque en este caso es posible aplicar. Si no hay cómo aplicarla, no la aplicamos y sería la expresión final. Como en este caso sí podemos hacerla, producto de potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. 3 más 1, 4. No sé si quedó solventada su duda, David. Sí, profe, muchas gracias. Ya, Nada más. muy bien, no hay ningún problema. Chicos, si tienen alguna duda, no, pueden nomás interrumpirme, decirme, profe, me perdí aquí, por favor, vuelvo a explicar, yo con todo gusto lo vuelvo a hacer. Bien, a ver, estamos con esto. Vamos a ver allá. Ahora, un siguiente tema que es muy importante dentro de la potenciación y de la radicación, y para el examen AES, pues ahí les dan expresiones que les dicen simplifica su mínima expresión, etcétera, es tener en cuenta también la descomposición de un número en sus factores primos. Recordando primero qué es un número primo. Recordemos que el número primo es aquel número que solo es posible dividirlo para sí mismo y para la unidad, nada más. Por ejemplo, el número 7. El 7 puede ser divisible para 1, sí. Para 2 no es divisible. Para 3, para 4, para 5, para 6 tampoco. Para 7 sí es divisible. Y ya no hay más. Entonces, el número 7 es un número primo, pues solo es posible dividirlo para sí mismo y para la unidad. Ahora, un número grande, que también es conocido como un número compuesto, ¿ya? Está generado por varios números, por el producto de varios números primos. Entonces, por eso nos dice que un número grande o un número compuesto puede ser expresado como el producto de números primos. Y a esto se lo conoce como la descomposición en factores primos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo general, ¿ya? De eso de la descomposición en factores primos. Tenemos que nos pide que descompongamos al número 72 en sus factores primos. Para eso nosotros, bueno, vamos a escribir al número que queremos descomponer, ¿ya? Y vamos a trazar una línea vertical a su lado. Y comenzamos a dividir, comenzando por el primer número primo, que es el número 2, ¿ya? Siempre comenzamos del 2, no del 1, ¿por qué? Porque 72 para 1 vamos a seguir obteniendo el mismo número. Entonces, comenzamos siempre del 2, sacando la mitad. Y vemos si es que es posible. Si no es posible, proseguimos con el siguiente factor primo. 72 dividido para 2 nos da igual a 36. ¿Puedo seguir dividiendo para 2? Si es posible, lo seguimos así. En este caso, sí. 36 para 2. A ver, ay Dios, creo que no pasa mucho. A ver, estaba aquí. Ya. 30, aquí 36 para 2 es 18. Muy bien. Puedo seguir dividiendo para 2. 18 para 2 es a 9. ¿Ya? Ahora, el 9 ya no podemos para 2. Proseguimos con el siguiente factor primo, que es el 3. 9 dividido para 3, si es posible, me da de respuesta 3. Y 3 dividido para 3 me da 1. La descomposición termina cuando nosotros al final tengamos de respuesta 1. Ahora, entonces, todos los números que se formaron o que aparecieron en el lado derecho de la línea corresponden a los factores primos de 72. Entonces, el 72 equivale, ¿ya? Equivale al producto de todos estos factores que nosotros hemos sacado al lado derecho. Es decir, sería 2 por 2 por 2, ¿ya? Por 3 y por 3. Y por 3. ¿Ya? Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Que esto nosotros aquí podríamos escribirle como una potencia, si ustedes pueden visualizar. ¿A qué potencia equivaldrían estos tres, el producto de este número 2 que está multiplicado por sí mismo 3 veces? ¿A qué potencia equivale?
¿A qué potencia equivale? ¿Cuántas veces tenemos al 2 repetido? 3 veces. Entonces, 2 por 2 por 2, podemos escribirle como una potencia, 2 al cubo, multiplicado por, ahora tenemos, ¿cuántas veces se está multiplicando por sí mismo el 3? 2 veces. Es decir, sería 3 al Al cuadrado. cuadrado. Exactamente. Muchas gracias, Kelly. Entonces, el 72 se ha descompuesto en sus factores primos. 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Si nosotros nos fijamos, todos estos números son primos. Y también, si es que existe la posibilidad, nosotros podemos expresarle como el producto de potencia. En este caso ha sido 2 al cubo multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Alguna pregunta dentro de la descomposición de un número en factores primos? No, profe. No, Ya. profe. Muy bien, muchas gracias. Bien. Ahora, entonces, desde acá no sé por qué se pasó acá. Ahí creo que le he hecho con el, a ver. Ya, a ver. Vamos desde aquí. Ya tenemos esto acá. Aquí tenemos algo, no tenemos nada. Sí, ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver si tenemos algunos ejercicios. Ya. Muy bien. Aquí de aquí voy a comenzar ayudándoles a ustedes con de aquí. Y después entonces proseguimos, ¿ya? Entonces después tengo otro ejercicio en el cual van a desarrollarlo ustedes. Bien. En este caso, si nosotros podemos visualizar, tenemos una división y en esa división en el numerador tenemos un -2, tenemos una raíz, en el denominador tenemos un 5 a la cuarta, un -2 a la cuarta y todo esto está afectado por una potencia y todo eso de acá adentro por otra potencia. ¿Ya? Entonces tenemos que ir aplicando distintas propiedades tanto de la radicación como de la potenciación. Comenzando, siempre vamos a comenzar desde lo más interno, ¿ya? Que en este caso sería esta división que tenemos acá. Veamos, aquí nosotros tenemos -2 elevado a la cuarta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? -2 elevado a la cuarta. Recuerdan que a qué equivalía una potencia si tenía base negativa y exponente par. ¿A qué equivale? ¿A qué equivalía? En este caso, recuerden, cuando tenemos base negativa y exponente par, equivale a la misma potencia, ¿ya? Pero ya no va a ser negativa, ¿no es cierto? Sino es positiva. La respuesta siempre va a ser positiva. Entonces, -2 elevado a la cuarta equivale a 2 a la cuarta. Esto le estamos multiplicando por, ahora, fijémonos, tenemos raíz cuarta de 5 y todo esto elevado a la cuarta. Entonces, tenemos una raíz elevada a una potencia. El exponente se puede introducir en el radicando. Entonces sería raíz cuarta de 5 a la cuarta. Pero ¿qué ocurría ahora cuando tenemos el mismo índice y el mismo exponente? Tanto la raíz y el exponente se anulan y solo se mantiene el radicando. Entonces sería 2 a la cuarta por 5, ya, por 5 sobre 5 a la cuarta, esto todavía no lo podemos efectuar, ¿no es cierto? Ya tenemos 5 elevado a la cuarta. Ahora, por, asimismo, -2 elevado a la cuarta, tenemos el mismo caso de acá. Equivale a 2 a la cuarta. Ya. Todo esto a la -4. Ya. Y todo esto a la -5. Ahora, podemos aquí nosotros ir simplificando. Veamos, 2 a la cuarta y acá tenemos un 2 a la cuarta. En este caso, como estamos, eso sí, con un producto tanto en el numerador como en el denominador, podemos simplificar 2 a la cuarta y 2 a la cuarta. O si aplicamos la propiedad de la potenciación. División o cociente de potencias de la misma base. Se mantiene la base, ¿ya? Se mantiene la base, que sería 2, y se restan los exponentes. 4 menos 4, 0. 2 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 era equivalente a 1. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso podemos simplificar 2 a la cuarta y 2 a la cuarta. Vamos a ver. Ahora, a ver, teníamos esto aquí, muy bien. Ahora, 2 a la cuarta y al 2 a la cuarta se simplificó, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que teníamos que era igual a 2 a la 0. Pongamos así, 2 a la 0. Por. Ahora, podemos aplicar asimismo la misma propiedad, ¿ya?
Podemos aplicar la misma propiedad en este caso. 5 dividido por 5 a la cuarta. Cociente de potencias de la misma base. Se mantiene la base, se restan los exponentes. 1 menos 4 es menos 3. Ya, entonces tenemos menos 3, ¿cierto? Ya tenemos menos 3. Y todo esto elevado a la menos 4. Y todo esto a la menos 5. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Ya, muy bien. 2 a la 0, como vimos, equivale a 1. Entonces, 1 por cualquier número va a seguir siendo el mismo número. Entonces, este 2 le podemos eliminar, ¿no es cierto? 2 a la 0. Ahora sí. Muy bien. Ahora. A ver. Veamos. Déjenme, chicos, estoy medio. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, estamos con esto. Entonces, 2 elevado a la 0, que es 1, 1 por cualquier número, es el mismo número. Entonces, aquí nos quedaríamos con 5 a la menos 3. Todo esto elevado a la menos 4, ¿ya? Y todo esto elevado a la menos 5. Si nosotros visualizamos que tenemos una potencia de potencia, ¿qué nos decía entonces esto de aquí? Se mantiene la base y los exponentes se multiplican. Y ojo, también teniendo en cuenta leyes de los signos. Vamos a ver. Menos por menos es más y más por menos, menos. Entonces el exponente final va a ser negativo. Y multiplicamos. 3 por 4 es 12. 12 por 5 es 60. Entonces tenemos 5 a la menos 60. Que aplicando la propiedad de la potenciación en donde tenemos un exponente negativo, equivale a poner 1 sobre la potencia que tenemos, pero ya el exponente ya no va a ser negativo. 5 elevado a la 60. Y entonces esta sería la expresión simplificada. ¿Alguna pregunta dentro de este ejercicio? ¿Alguna parte en la que tal vez hayan tenido alguna duda o se confundieron? Chicos, por favor, háganmelo saber, si no pasamos con el siguiente ejercicio. ¿Alguien, chicos? Parece que no. Vamos a ver si tenemos algún chat. No, tampoco. No. Bien. Siguiente ejercicio. Aplicando radicación. ¿Ya? Entonces, a ver, déjame ver. Después tenemos ya. Estos dos son para ustedes. ¿Ya? Entonces, este así mismo voy a volver a explicarles yo. Muy bien. En este caso de aquí, ya en este caso de aquí nosotros tenemos una división de la raíz cuadrada de 27 por la raíz de 8 por pi al cubo por raíz de 32. Todo esto sobre 2 raíz de 3 por pi por la raíz de 125 por 15 y por la raíz 15 raíz de 2. Entonces, en este caso, ya nosotros no podemos sacar las raíces exactas de 27, la raíz cuadrada de 27, ni de 8, ni de 32. No hay raíces exactas. Pero nosotros podemos proceder a descomponer estos números en sus factores primos. Si ustedes recuerdan, en la descomposición vimos que descomponemos a un número y también lo podemos expresar en forma de potencia. Entonces, veamos, al 27. Si nosotros lo descomponemos al 27, que podríamos dividir para 3, que nos sale a 9, ¿ya? Esto para 3, que nos sale a 3. Y por último, nuevamente para 3, que nos da de respuesta 1. Entonces, 27 ha sido igual a 3 por 3 por 3, o que da lo mismo, 3 al cubo, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros en este caso tengamos que descomponer un número que está siendo afectado por una raíz, y ahí no se puede sacar su raíz exacta, ya, realizamos su descomposición y nosotros la expresamos como potencia. Pero vamos a tratar de dejar expresado esa potencia en donde uno de los factores sea una potencia que tenga el mismo índice. 3 al cubo puede también ser expresado como
3 al cuadrado por 3, ¿sí o no? Entonces, estoy dejando el número 27 expresado como el producto de factores primos, en donde uno de sus factores es una potencia que tiene el mismo exponente que el índice de la raíz. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver entonces para qué nos va a ser útil eso. El 27 lo hemos descompuesto. El 8, ¿ya? El 8 asimismo, realizando su descomposición, ¿ya? Va a ser para 2, que nos queda 4, para 2, que también nos queda 2, y para 2, que es igual a 1. Entonces, el 8, vemos que ha sido igual a 2 al cubo, o que también es lo mismo expresarle como el producto, sería 2 al cuadrado por 2. ¿Ya? Muy bien. Raíz de 32, ¿ya? 32. Entonces, el 32, ¿ya? Ustedes para que lo puedan realizar en casa, ya para poder avanzar un poco más rápido, el 32 equivale a 2 a la quinta. ¿Ya? Es decir, al multiplicar al 2 5 veces. Pero como queremos expresarlo en potencias que tengan el mismo índice, entonces 2 a la quinta puede ser expresado también como 2 a la cuarta, ay no, perdón, no es 2 a la cuarta, es 2 al cuadrado. ¿Ya? Es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 2. Veamos acá abajo. En el denominador, el único que nos toca descomponer es el 125. Entonces, 125. ¿Ya? Pues así mismo, ustedes cuando revisen el material, el 125 equivale a su descomposición, es equivalente a 5 al cubo. O que da lo mismo que 5 al cuadrado por 5. Ahora, entonces, todos estos números de aquí pueden ser expresados como, veamos, raíz cuadrada de 27, pero 27 equivale a 3 al cuadrado por 3. Entonces ponemos su equivalencia. 3 al cuadrado por 3. Vamos a ver. Por raíz cuadrada de 8, pero 8 equivale a 2 al cuadrado por 2. 2 al cuadrado por 2. ¿Ya? Ahora, todo esto está afectado por la raíz. ¿Ya? Por pi al cubo. ¿Ya? Por raíz de 32, pero el 32 era como 5 al cuadrado. A ver, aquí creo que me ha faltado. Aquí 5 al cuadrado por... Ah, no. A ver, no es aquí, no es aquí, no es aquí. ¿Por qué le estoy poniendo aquí? Aquí no. Ya. El 32 ha sido 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. Tenemos 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 2. Ya, muy bien, tenemos esto de aquí. Listo. Y todo esto sobre 2 por raíz de 3, ya, por pi, ya, por raíz de 125, por 125 es 5 al cuadrado por 5, ¿ya? Raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 5. Muy bien. ¿Ya? Y tenemos por 15 y raíz de 2. Por 15 está multiplicando a raíz de 2. Muy bien. Vamos a ver. Ahora. En este caso de aquí, entonces, empezamos a aplicar las propiedades de la radicación. ¿Ya? Si nosotros tenemos, regresando a esta propiedad de acá. Aquí. Tenemos una raíz enésima de un producto de A por B. Puede distribuirse, vuelta al revés, ¿no es cierto? Raíz enésima de A por la raíz enésima de B. En este caso, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado por 3. Todo esto está afectado por la raíz cuadrada. Se distribuye la raíz cuadrada tanto para el 3 al cuadrado y para el 3. Y tenemos raíz cuadrada y exponente cuadrado se eliminaban, ¿no es cierto? Entonces nos daba como respuesta solo el 3. Ahora, este raíz de 3 como no podemos eliminarle, ¿no es cierto? Entonces va a seguir manteniéndose como raíz de 3. Entonces en este momento hemos encontrado, aplicando las propiedades de la radicación, la equivalencia de toda esta expresión. Vamos con el siguiente. Por lo mismo, raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. La raíz se distribuye tanto para 2 al cuadrado y para 2.
Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, ¿no es cierto? Pues tienen el mismo índice y mismo exponente. Y este 2 de acá, como no puedes salirse de la raíz, ¿no es cierto? Porque tienen distinto exponente, en este caso, sigue manteniéndose como raíz de 2. Ahora, el pi al cubo todavía no lo hemos resuelto, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo pi al cubo. Y ahora nosotros tenemos acá, tenemos por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. La raíz se distribuye para este 2 al cuadrado, para 2 al cuadrado y para 2. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, ¿no es cierto? Porque se elimina. Lo mismo ocurre con el siguiente, por 2. Y el último no va a poder salir de su raíz, ¿no es cierto? Porque el exponente es menor que su índice. Entonces nos queda raíz de 2. Todo esto sobre. Acá, como ya le hemos sacado, sería 2 raíz de 3 por pi por aquí. Raíz de 5 al cuadrado por 5. Este 5 puede salir, ¿no es cierto? Ya que sería 5. Y este segundo 5 de acá no puede, ¿no es cierto? Pues su índice es mayor que su exponente. Entonces sería 5 raíz de 5. ¿Ya? Por 15 raíz de 2. 15 raíz de 2. Por raíz de 2. Entonces ahora verificamos qué es lo que podemos simplificar. Veamos. Tenemos, a ver, comencemos con las raíces incluso. Raíz de 3 puede simplificarse con esta raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 3 se simplifica, ¿cierto? Ya, muy bien. Veamos qué más. Tenemos raíz de 2, veamos. Raíz de 2 y raíz de 2 se simplifica. Ya, se elimina. Vamos a ver qué más. Tenemos, veamos, este 2 de aquí con este 2 de acá también se simplifica, ¿no es cierto? Todavía nos queda, ¿qué más nos queda? Y me parece que no podemos simplificar nada más. Pues vamos a ver qué nos queda. Vamos a ver. A ver, antes de eso, perdón. Podemos sacar la tercera 1, la tercera 5. ¿Ya? Entonces nos queda, como expresión final, nos queda 2 por, a ver, vamos a ver. El pi, veamos, aquí también ha habido el pi. Pi al cubo dividido para pi. Cociente de potencias de la misma base, distinto exponente. 3 menos 1, 2. Entonces es pi al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver, entonces tenemos 2 por pi al cuadrado, que es de la aplicación de la propiedad de aquí, por 2 y por raíz de 2. ¿Ya? Por 2 y por raíz de 2 es lo que tenemos en el numerador. Todo esto sobre, vamos a ver, el pi ya se aplicó con la propiedad. ¿Qué nos queda acá abajo? Solo 5 raíz de 5 por 5. 5 raíz de 5 por 5. Por 5. Y aplicamos entonces las operaciones que podamos. 2 multiplicado por 2, 4. Entonces, tenemos acá arriba, tenemos 4 pi cuadrado, raíz de 2. Todo esto sobre 5 por 5, 25 raíz de 5. Pues en este caso, hemos encontrado la expresión equivalente y simplificada de toda esta expresión. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, una pregunta. Dígame. En el caso, digamos, de que también se nos pueda pedir ¿cómo decirlo? Nos pidan resolver únicamente lo que es una raíz así, sin nada de lo que estamos haciendo. También podemos aplicar esto que usted nos pone que es 3 al cuadrado por 3. Ya, exacto. Usted me menciona, por ejemplo, si tuviéramos, digamos, la raíz cuarta de 216, por ejemplo. A eso se refiere, ¿no es cierto? Sí. Ya, exactamente. Usted puede aplicar. Encuentra, en este caso, la descomposición del 216 y lo expresa, ya, como el producto de potencias en donde las potencias tengan este mismo exponente. ¿Con qué fin? Para que acá al momento de que se aplique, se anule tanto la raíz y su exponente y el número pueda salir libre de la raíz. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien, muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más?
Si no, pasamos con lo siguiente. Bien, parece que no. Bien, entonces chicos, a ver, vamos a ver, veamos. En este caso vamos a aplicar, a ver, vamos a realizar el ejercicio. Ya, vamos a hacer este de aquí, ¿ya? Ya, y este le vamos a dejar así mismo para acá, para que ustedes lo realicen en su casa, pero así mismo yo también les voy a subir ya realizado todo el procedimiento para que ustedes lo puedan comparar. En este momento ya vamos a tratar de realizar este de aquí, ¿ya? Raíz cúbica de 24 sobre a la cuarta. Ya chicos, tenemos 2 minutos para realizarlo. Asimismo lo realizan y escriben en el chat, profe, si ya acabé o profe, no me confundí aquí. Igual lo vamos también a realizar. Chicos, aquí una pista tal vez para este de aquí. Recuerden que también a una letra elevada a una potencia pueden expresarle también como el producto de otras potencias, como lo hicimos antes con los números. No, muy bien chicos, ¿qué tal? Nos fue. Ya, bien chicos, escriban en el chat por favor si sí, profe, se acabé o no, profe, no acabé, me faltó tiempo, ¿ya? Escríbanlo y vamos a ir realizando el desarrollo de eso de aquí. O escriban sí, profe, sí puede sacar, o no, profe, no puede sacar, no hay ningún problema por eso. Pero igual háganmelo saber en el chat, por favor. Ya no hay ningún problema, entonces vamos a ir viendo. A ver, vemos acá tenemos otro mensaje. Ya, ya ver, vamos a ir viendo. Vamos a ver. Tenemos raíz cúbica de 24 sobre a elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Ya. Recordemos una primera propiedad de la radicación que teníamos acá. Acá está. Veamos. Si nosotros tenemos, recuerden, el cociente ya de dos raíces que están con un mismo índice, lo podemos expresar como una única raíz con ese mismo índice,
y el cociente de los radicandos. Y también se aplica si nosotros queremos ir de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Es decir, la raíz enésima de A sobre B equivale a la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Entonces, en este caso podríamos comenzar desde ahí. Raíz cúbica de 24 sobre A a la cuarta equivale a la raíz cúbica de 24 sobre la raíz cúbica de A a la cuarta. Equivale a lo mismo, ¿no es cierto? La raíz que está en común afectando a numerador y denominador se puede también distribuir tanto para el numerador y para el denominador. Ahora, el 24, no hay raíz exacta de 24, pero podemos realizar su descomposición. 24, vamos a ver, 24 puede ser expresado como, veamos, podemos sacar la mitad, que nos da 12. Podemos seguir sacando la mitad, que nos da 6. Ya, a ver, nos da aquí 6. Podemos seguir sacando la mitad, ¿no es cierto? La mitad que nos da 3. Y aquí la tercera que nos da 1. Entonces, el 24 ha sido igual a 2 por 2 por 2 y por 3. Pero vamos a tratar de expresar en una multiplicación de potencias que tengan el mismo índice que la raíz, que tengan de exponente el mismo índice de la raíz. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 3 veces multiplicado el 2. Entonces, podemos expresar ese 2 por 2 por 2 como 2 al cubo por 3. ¿Ya? Entonces, y si nosotros nos fijamos ese 2 al cubo, el exponente y el índice de acá son iguales. Bien, vamos a ver este de acá. Ahora, en este caso de acá, a la cuarta. ¿Ya? A la cuarta. Ya, si nosotros nos fijamos en este caso, el exponente de la radicando es mayor que el índice. Entonces, vamos a tratar de escribir este a la cuarta, así mismo como diríamos una descomposición. Escribirle como un producto de potencias, en donde una de sus potencias tenga el mismo índice. Entonces, este a la cuarta, sí o no que equivale a al cubo por a. ¿Por qué? Estamos aplicando propiedad de la potenciación. Producto de potencias de la misma base. Se mantiene la base, se suman los exponentes. 3 más 1, 4. O viceversa, tenemos un a a la cuarta. Podemos transformarle o descomponerle en un producto de dos potencias y verificar que el exponente de la una sea equivalente a que si este se le suma con el otro, nos dé de respuesta el exponente final que teníamos acá. Entonces, a la cuarta equivale a al cubo por a. Y entonces nuestra expresión se transforma en 24, que es 2 al cubo, por 3. Tenemos raíz cúbica, ¿ya? Y todo esto sobre raíz cúbica de a la cuarta, pero a la cuarta es a al cubo por a. Al cubo por a. ¿Ya? Muy bien. Ahora aplicamos las propiedades. Recordemos, si están multiplicándose dos números dentro de una raíz, la raíz puede distribuirse tanto para el primer factor como para el segundo factor, ¿no es cierto? Entonces aquí nos quedaría raíz cúbica de 2 al cubo, ¿ya? Por raíz cúbica de 3 sobre lo mismo acá. Raíz cúbica de a al cubo por raíz cúbica de a. Entonces, vamos a ver. Recuerden, cuando nosotros teníamos mismo exponente y mismo índice, raíz y exponente se anulan y de respuesta final es solo el radicando. Entonces tenemos 2 por... Veamos aquí, raíz cúbica de 3. No se puede hacer nada. El 3 no puede salir ni aplicarse ninguna propiedad. Por lo tanto, sigue siendo raíz cúbica de 3. Sobre... Veamos, raíz cúbica de a al cubo, lo mismo. Exponente y raíz se anulan. Entonces, solo sale la a. Por
raíz cúbica de A, como no hay cómo aplicar ninguna propiedad para poder transformarle o encontrar alguna expresión equivalente, sigue siendo raíz cúbica de A. Ahora, nosotros aquí tenemos una multiplicación, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos, raíz cúbica de 3 y raíz cúbica de A, tenemos dos separadas. Pueden unificarse en una sola, ¿no es cierto? Y nos quedaría 2 sobre A por, ojo, recuerden aquí, si una multiplicación tenemos así, nosotros podemos dividir en ¿qué? 2 sobre A por raíz de 3, raíz cúbica de 3 sobre raíz cúbica de A. Que aplicando la propiedad que vimos de la radicación, cuando se están dividiendo dos raíces que poseen la misma raíz en común, raíz cúbica, podemos unificarla como una sola. 3 sobre A, raíz cúbica. Entonces, la expresión final ha sido 2 sobre A multiplicado por la raíz cúbica de 3 sobre A. ¿Alguien tiene, chicos, alguna pregunta o aclaramos las dudas o vimos ya en qué más o menos nos quedamos atrancados y ya pudimos continuar a partir de eso? Chicos, háganmelo saber, por favor, antes de pasar. Profe, no, o sea, básicamente sí seguí el proceso que usted tenía, excepto la última parte, porque yo lo que hice fue introducir el 2 dentro de las raíces. Ya, si usted introduce el 2 dentro de la raíz, estaría volviendo otra vez a este paso de acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, verán, esta parte de acá, a ver, déjenme ver, esta propiedad de acá, ya. Esta propiedad de aquí, ya, esta propiedad más o menos, a ver, déjenme ver. Claro, es esta propiedad de aquí, mire, esta propiedad de aquí, si ustedes se fijan, diríamos que es el opuesto de lo de introducir a esto de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, cuando tenemos el mismo índice y mismo exponente, ¿qué pasa? Se simplifica, ¿no es cierto? Lo que decimos, n sobre n, que se hace 1, que sale como a. Entonces, en este paso de acá, acá tenemos algo en el chat, dice, ya le explico el último paso. Entonces, acá lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un factor afuera. Lo que hacemos es, a ver, déjenme mover eso de aquí. A ver, voy a mover acá, eso. Ya. Entonces, lo que ahora nosotros hacemos, un factor que tenemos afuera, lo vamos a introducir adentro. ¿Cómo se introduce? Elevándole a una potencia que es igual al índice. ¿Ya? Es decir, es el paso. Acá arriba estamos sacando de la raíz y acá abajo vuelta lo podemos meter. ¿Ya? Entonces, cuando nos piden en cambio acá encontrar la expresión final, la simplificada, ya, aquí ya no hace falta volverle a introducir acá porque estaríamos volviendo a este paso de acá. Si ustedes se fijan. Este 2 que está acá afuera, si lo introducimos dentro de la raíz cúbica, ¿cómo tiene que introducirse? Como 2, pero elevado a qué potencia? A 1 igual que el índice, que sería al cubo. 2 al cubo. Y lo mismo ocurre con el A de acá abajo. Este A, si se introduce otra vez acá adentro, sería como A al cubo por este A que ya estaba acá adentro. ¿Ya? Entonces, al momento de que nosotros simplificamos, ¿ya? Tenemos que sacar todo lo que es posible dentro de la raíz. Y si en las respuestas o en las opciones que nos dan, digamos, por ejemplo, opciones que estén con factores de afuera, entonces ahí nos tocaría introducir. Pero sí, el paso en sí que estamos en este caso haciendo es sacar todo lo que es posible de la raíz. Ahora, bien, entonces, Pedro, usted me estaba diciendo que el último paso no entendió. Entonces, no sé desde qué parte más o menos nos confundimos, nos perdimos, entonces para poderla volver a explicar. ¿Sí? A ver, por acá el señor Herrera me mencionó, a ver, aquí está, creo que se llama con el micrófono. Dice en la parte para hallar el resultado. Ya, este último paso. Este último pasito de aquí. Ahora, ¿por qué en este caso, si ustedes pueden visualizar 2 por raíz cúbica de 3 sobre A por raíz cúbica de A, yo lo separé como 2 sobre A por toda esta raíz? Recordando el principio, recuerden esto de aquí, de multiplicar fracciones, por ejemplo. 2 tercios, ¿ya? Por ejemplo, 2 tercios por 4 quintos. Cuando yo multiplico fracciones, ¿qué es lo que ocurre? Multiplicamos en línea recta, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces nos queda, en el numerador va a estar 2 por 4, ¿no es cierto? Sobre 3 por 5.
¿ya? 3 por 5. Ojo, este es un por, no es un menos. Ya, por 5. Y de aquí resolvemos estos productos y obtenemos la fracción final. Pero ahora, yo a partir de esta parte de aquí, miren, yo el producto, miren, yo tengo arriba un producto y en el denominador un producto. Puedo asimismo convertirlo en una multiplicación de fracciones separadas. Miren, 2 por 4 sobre 3 por 5. Puedo escribirlo, es decir, estaríamos yendo de adelante hacia atrás, como 2 sobre 3 por 4 sobre 5. ¿Ya? Podemos escribirla una fracción que en el numerador tiene un producto y en el denominador un producto. Podemos escribirla como un producto de dos fracciones individuales. Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo en ese paso es 2 por raíz cúbica de 3 sobre a por raíz cúbica de a. Estoy escribiéndole como 2 sobre a, ya, 2 sobre a por, sería raíz cúbica de 3 sobre la raíz cúbica de a. Es lo que estoy haciendo. Del final estoy volviendo al inicio. De algo que tenía unificado en una sola fracción, lo transformé en un producto de dos fracciones individuales. Y ahora entonces, aquí es lo que aplicamos la propiedad. ¿Qué nos decía? Que si nosotros tenemos raíces, la misma raíz, y estamos dividiéndole índice común, puede ser expresado como el cociente de los radicandos encerrados en la misma raíz, que es a lo que llegamos acá. ¿Ya? Entonces, 2 sobre a por raíz cúbica de 3 sobre raíz cúbica de a, unificamos en una sola raíz, 3 sobre a. Y de ahí es de donde obtenemos la respuesta. No sé si quedamos claros, Pedro. Sí, profe, ya Ya, con la explicación ya la entendí. Ya, muy bien. Muchas gracias. No hay ningún problema. Si tienen alguna duda, no entendieron algún paso, yo lo vuelvo a repetir. Bien. Eso, chicos, dentro de lo que es la potenciación y radicación, ¿ya? Porque así son ejercicios de simplificar, etc. Como les mencioné, pueden hacerlo ustedes en casa, ya igualmente yo voy a subir el documento, ya resolviéndoles. Bien, ahora tenemos la notación científica, es otro tema que también es importante dentro del AES, ¿ya? Y más trabajar en sí con ese de aquí. La notación científica es una abreviación matemática, es decir, la notación científica lo que nos permite hacer es escribir un número sumamente grande o muy pequeño, ya nos permite escribirlo de una forma simplificada, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Se basa en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Imagínense ustedes tener el número 123 y acompañado de 15 ceros. Entonces, no podríamos leer así de forma normal ese número. Pero nosotros entonces a todo ese número que es sumamente grande, lo podemos escribir como una expresión más sencilla. O lo mismo, que nosotros tuviéramos un número pequeño que tiene primerito, después de la coma, unos 10 ceros y después empieza la parte numérica, distinta de cero. Entonces se nos va a hacer difícil leer ese número decimal. Por lo tanto, entonces podemos también aplicarlo en notación científica. ¿Ya? Entonces, nos sirve para cálculos con números largos, que son más fáciles de hacer cuando se usa la notación científica. Ahora, ¿cómo vamos a expresar estos números de notación científica? Como les mencioné, tenemos el caso de números grandes y de números pequeños. En el caso de números grandes, ¿ya? En el caso de números grandes, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir contando, ya vamos a ir contando las posiciones, ya vamos a ir contando todas las posiciones hasta llegar al penúltimo, a la penúltima cifra. Es decir, antes de llegar al final, sino uno antes del final, como ustedes pueden ver. Aquí estamos contando desde el final hasta el 2, justo hasta la penúltima cifra, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir como notación decimal, ¿ya? A todo el número que no es 0, es decir, en este caso, 1, 23. Entonces, vamos a escribirle como un decimal. La coma se va a colocar ¿en dónde? Justo en la posición hasta donde nosotros llegamos a contar los espacios. 1,23. 1,23. Y a ese valor nosotros le vamos a multiplicar por una potencia de base 10, ¿ya? Una potencia de base 10. Pero ¿qué valor va a tener el exponente? El exponente va a equivaler al número de puestos que nosotros nos movimos hasta llegar a colocar la coma. En este caso nos movimos 8 puestos.
Por lo tanto, el exponente va a ser 8. Y otro dato adicional. Siempre y cuando nosotros nos movemos hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. O más bien, si nosotros estamos expresando un número grande, a ver, es decir, un número grande, si estamos expresando un número grande en notación científica, el exponente siempre va a ser positivo. ¿Ya? Y para los números pequeños es lo contrario. ¿Ya? Nosotros empezamos a contar ya las posiciones justo después de la coma. Y así mismo empezamos a contar todas las posiciones que vamos a ir saltando hasta llegar a la primera cifra distinta de 0. ¿Ya? Entonces, pasamos la primera cifra distinta de 0 y ahí vamos a colocar la coma. Y escribimos el número decimal que se pone. En este caso, 4,56. Entonces sería 4,56 multiplicado asimismo con una potencia de base 10. ¿Ya? Multiplicado con una potencia de base 10. Pero el exponente en este caso va a ser negativo. ¿Ya? El exponente va a ser negativo y va a ser equivalente a sí mismo al número de puestos que nosotros nos tuvimos que mover justo desde donde estaba originalmente la coma. En este caso, nos movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puestos hasta donde iba a estar la nueva posición de la coma. Entonces sería 4,56 por 10 elevado a la menos 9. Para números pequeños, el exponente del 10 va a ser negativo. Y para números grandes, el exponente de la base 10 va a ser positivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto de aquí? No, profe. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien tal vez tenga alguna pregunta o de no pasamos a las operaciones con notación científica? ¿Alguien en el chat o sea, si es que de repente tiene alguna duda? Si no, pasamos. Parece que no. Entonces, recuerden, números grandes, el exponente de la base de 10 positivo. Números pequeños, el exponente de la base 10 es negativo. Bien. Entonces, ahora, las operaciones que nosotros podemos realizar con notación científica. Asimismo, podemos realizar sumas, restas, multiplicaciones y división. Entonces, para la suma y resta en notación científica, lo que nosotros tenemos que verificar es que el exponente, ¿ya? El exponente de la base 10 de todos los términos que estamos yendo a sumar o restar sean iguales, ¿ya? En este caso, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos 2 por 10 al cubo y acá tenemos 3 por 10 al cubo, ¿ya? La base 10, es decir, la potencia de base 10, está en ambos términos es la misma, 10 al cubo, 10 al cubo. Si nosotros tenemos entonces ambos términos o ambos números que están yéndose a sumar o a restar y tienen la misma base 10 y el mismo exponente, entonces verificamos primerito eso. Y después lo que procedemos es hacer lo siguiente. Solo sumamos, ¿ya? Los números de adelante, ¿ya? Solo lo que es esta parte de acá. Solo sumamos, ¿qué nos dice? Aquí ellos lo llaman mantizas, ¿ya? Las mantizas son los números que están adelante del signo por, ¿ya? Entonces, solo sumamos o restamos esos números y la base 10 con el exponente en común se sigue manteniendo. Entonces, 2 por 10 al cubo más 3 por 10 al cubo, así de igual a sumar 2 más 3 y todo eso sigue multiplicándose por el factor 10 al cubo. Y la respuesta entonces es 5 por 10 al cubo. Y tenemos entonces, en este caso hemos operado, hemos sumado dos números en notación científica, verificando que sus bases 10 con el exponente sean iguales en ambos términos al sumar o restar. Esto ocurre si ustedes pueden visualizar, en este caso, ambos términos ya tenían, ¿qué es lo que ya tenían? Ya tenían directamente su base 10 al mismo exponente, ¿no es cierto? Ya tenían en común, ¿ya? Pero ahora, ¿qué ocurre si no tenemos, si ambos términos no están elevados en la misma potencia? Como en este caso de acá. 7 por 10 al cubo más 4 por 10 al cuadrado. Si nosotros vemos, estamos sumando este número de notación científica con este otro de acá, pero aquí tenemos 10 al cubo y acá 10 al cuadrado. No tenemos las mismas bases 10. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? ¿Qué nos dice? Dado que tenemos números con diferentes potencias de base 10, vamos a buscar la potencia con mayor exponente. En este caso, 10 por 10 al cubo. 10 por 10 al cubo, 10 por 10 al cuadrado.
es el exponente 3. Entonces, este es el que vamos a identificar. Siguiente paso. Expresamos ambos valores en función de 10 al cubo. Es decir, a este número de acá que estaba por 10 al cuadrado, vamos a tratar de expresar por 10 al cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 10 al cubo es la potencia mayor, ¿no es cierto? Decíamos que tenemos que buscar la potencia con mayor exponente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar, ya? ¿Cómo nosotros podemos expresar un número en notación científica que está con un exponente y expresarlo en función del otro? Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La potencia la multiplicamos por 10 a la 1 para convertirla en 10 al cubo, ¿no es cierto? 10 al cuadrado para llegar a 10 al cubo, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 10 a la 1. Propiedad de la potenciación. Se mantiene la base, suman los exponentes. 2 más 1, 3. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la mantista? La mantista va a dividirse. ¿Para cuánto va a dividirse? Para lo mismo que multiplicamos acá. Acá multiplicamos por 10 a la 1, en cambio acá la mantista va a dividirse para 10 a la 1. Entonces, 4 dividido para 10 a la 1, que es 10, nos da 0,4. Por 10 al cuadrado por 10 a la 1, nos da 10 al cubo. Y así, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos expresado a estos dos números en notación científica que al inicio no tenían el mismo multiplicador de base 10 con el mismo exponente, no tenían. Ahora los dos ya tienen con el mismo multiplicador. Ahora tenemos ambos valores en función de la misma potencia de base 10. 7 por 10 al cubo más 0,4 por 10 al cubo. Hemos expresado este 4 por 10 al cuadrado en una notación científica que tiene de base 10 y exponente cubo. Y después procedemos como lo hicimos acá al inicio. Se suman las mantistas, ya, 7 más 0,4 y el multiplicador de base 10 se mantiene. 7 más 0,4 es 7,4 por 10 al cubo. Y ese sería el final de la operación. ¿Alguna pregunta, tal vez alguna duda en esta parte de suma o resta en notación científica cuando tenemos distintas bases? Profe, esos dos últimos pasos los puede repetir, por favor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, veamos. Como les mencionaba, en este caso vimos que no tienen las mismas multiplicadores, 10 al cubo, 10 al cuadrado. Entonces, lo primerito de expresar ambos en la misma base con el mismo exponente. Y elegimos primerito la potencia con mayor exponente, que era 10 al cubo. Por lo tanto, el otro tenemos que expresarlo como una potencia de 10 al cubo. Y para eso, entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Como aquí tenemos en este caso 10 al cuadrado, entonces vamos a ese 10 al cuadrado a multiplicarle por ¿cuánto? En este caso por 10 a la 1. ¿Para qué? Para alcanzar nuestro objetivo que es llegar a 10 al cubo. Si fuera 10 a la cuarta, tendríamos que multiplicar por 10 al cuadrado, ¿cierto? Pero en este caso, como es solo al cubo, por 10 a la 1. Pero si nosotros a la potencia de base 10 multiplicamos, ya, por 10 a la 1, a la mantista, es decir, al número que está delante del por, vamos a dividirle, ya le dividimos. ¿Para cuánto? Para el mismo número que multiplicamos. Acá multiplicamos por 10 a la 1, a la mantista dividimos para 10 a la 1. Y obtenemos entonces ambos números expresados ya con la misma potencia de base. 7 por 10 al cubo más 0,4 por 10 al cubo. Esta expresión de aquí es equivalente a esta de acá. Eso sí, no se preocupen, no vayan a pensar que son distintos. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto de aquí, procedemos entonces con los pasos que tenemos acá. Como ya tiene las mismas potencias de la misma base y mismo exponente, solo sumamos las mantistas, ¿ya? 7 más 0,4 y el multiplicador de base 10 e igual exponente se mantiene. Se suman las mantistas y esto se mantiene. 7 más 0,4 es 7,4 por 10 al cubo, porque este era ahora sí, el multiplicador en común. ¿Ya? Entonces, no sé si ya nos quedamos claros o todavía tenemos dudas por ahí, háganmelo saber, por favor. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Si tienen alguna duda, no tengan miedo de decírmela, yo con todo gusto lo vuelvo a repetir. Esto en los números, en las operaciones con suma y resta en notación científica. La suma y resta podríamos decir que es un poquito más larga, bueno, debido a que tenemos que verificar si el multiplicador de potencia de base 10 tiene los mismos exponentes y todo eso. Pero
En la división y en la multiplicación es más sencillo, ¿ya? Porque en este caso ya no hay la necesidad de que los multiplicadores de base 10 tengan los mismos exponentes, ¿ya? En la multiplicación de números de notación científica, nosotros tenemos un primer ejemplo. Bueno, claro, tenemos este ejemplo de aquí. Vamos ahora a multiplicar 2 por 10 al cubo, ya todo ese número en notación científica, vamos a multiplicarle por 10, perdón, por 3 por 10 a la quinta, ya es lo que tenemos. En este caso, si ustedes se fijan, la base 10 no tienen los mismos exponentes, y en la multiplicación no hay la necesidad de que los tengan. Pueden tenerlos como no pueden tenerlos. ¿Por qué? Porque en este caso la multiplicación se aplica de la siguiente manera. Agrupamos, ¿o qué es lo que vamos a agrupar? O vamos a multiplicar las mantistas con las mantistas. Es decir, los números que están antes del por, los multiplicamos con los números que están antes del por, de los factores que están multiplicando. En este caso, 2 por 3. Eso se multiplican normalmente. 2 por 3. 2 por 3, que es 6. Y las potencias de base 10 también se multiplican. Potencias de base 10. Y aquí aplicamos la propiedad de la potenciación. ¿Qué pasa cuando multiplicamos dos potencias de la misma base? ¿Qué es lo que pasa? Se mantiene la base y los exponentes se suman. 3 más 5, 8. Entonces, 6 por 10 a la 3 más 5, que nos da 6 por 10 a la 8. ¿Ya? Entonces, cuando multiplicamos números en notación científica, multiplicamos números con números, es decir, mantistas con mantistas y potencias con potencias. Y aplicamos las propiedades de la potenciación. Esto dentro de la multiplicación. Entonces, como les mencioné, en este caso, no importa si es que tenemos que no tienen las mismas bases con los mismos exponentes. Aquí no importa eso. Ahora, lo mismo ocurre en la división. ¿Ya? Lo mismo ocurre en la división. Vamos a dividir mantistas con mantistas y exponentes con exponentes y potencias con potencias. ¿Ya? Se divide normalmente los números con los números y las potencias de base 10 se dividen con las potencias de base 10. Entonces, 6 dividido para 2, ¿ya? Porque es el multiplicador. Y aplicamos lo mismo. Propiedad de la potenciación. Cociente de potencias de la misma base, ¿qué es lo que ocurre? Se mantiene la base y los exponentes se restan. 9 menos 5. Ejecutamos la división de acá, de las mantistas. 6 dividido para 2 es igual a 3. Y ahora aplicamos para las propiedades de la potenciación, para esta división de aquí, 10 elevado a la 9 menos 5. 9 menos 5, 4. Por lo tanto, el cociente de dividir 6 por 10 a la 9 para 2 por 10 a la quinta ha sido equivalente a 3 por 10 a la cuarta. ¿Ya? Entonces, en este caso pueden notar que en la multiplicación y división no hay la necesidad de que las bases 10 tengan los mismos exponentes. Solo tener en cuenta que aquí se aplican propiedades de la potenciación y se operan mantistas con mantistas, mantistas con mantistas y bases 10, potencias de base 10 con potencias de base 10. ¿Alguna pregunta dentro de esto de las operaciones con números en notación científica dentro de la multiplicación y división? Chicos, ¿alguna pregunta? Háganmelo saber, chicos. Si no, pasamos con los ejercicios. O escriban en el chat, no hay ningún problema. Ya, muy bien. Gracias, Pedro. Bien, entonces vamos a pasar con los ejercicios. Bien. Esos son 3 ejercicios que vamos a realizar. ¿Ya? Son ejercicios de suma, de resta, de multiplicación. Creo que es una de multiplicación o división. Bien. Ya, entonces esto les voy a dejar entonces aquí. Ya, entonces esto van a realizar ustedes. Ya, el primero que nos dice, la distancia media de la Tierra al Sol es de 1,50 por 10 a la octava kilómetros. Y la distancia de Mercurio al Sol es 1,39 veces la de la Tierra al Sol. Expresa en kilómetros, es decir, en notación científica, esta distancia. Es el primer ejercicio. ¿Ya? El segundo es en un depósito de 6 metros cúbicos se puede colocar 2,4 por 10 a la 29 bolitas de acero.
¿cuántas se podrán colocar en un decímetro cúbico? ¿Ya? Y aquí nos dan una equivalencia. Recuerda que un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. ¿Ya? Y el último es que nos dice que un virus más pequeño es un virus que pesa del orden de 10 a la menos 18 gramos. ¿Ya? Es decir, que esto de aquí es lo que sería 1 por 10 a la menos 18. Eso creo que me olvidé de cierto de explicar. Chicos, en una notación científica, cuando la mantisa es un valor 1, no hay la necesidad de escribir ese 1, sino directamente solo la potencia de base 10 con su exponente. Nada más. ¿Ya? Eso me olvidé de mencionar. En este caso, esto de aquí sería 1 por 10 a la menos 18 gramos. ¿Ya? Y nos dice, el más grande es la ballena azul, que pesa aproximadamente 138 toneladas. ¿Cuántos virus serían necesarios para conseguir el peso de una ballena? Ya, es lo único que nos pide. Ya, estos 3 ejercicios, chicos, vamos a realizarle, tenemos 15 minutos. Ya vamos a dejarle 5 por cada uno. Ya, ahorita lo importante que necesito es que ustedes tengan claro y sepan cómo realizar el procedimiento, ya, en ese día. Entonces tenemos 15 minutos y después lo va así mismo a ir realizando uno por uno. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, no hay ningún problema. Chicos, quisiera confirmar, ¿ustedes sí pueden seguir viendo la pantalla?
licenciado, profe, disculpe una pregunta. Dígame. En la segunda pregunta, podemos, en vez de hacer lo que es las operaciones con en notación científica, podemos aplicar regla de 3. Ahí tienen que aplicar en regla de 3 y también operaciones de notación científica. Es un ejercicio combinado. Ya, ya, profe, gracias. Listo, no hay ningún problema. Bien, chicos, ¿qué tal vamos? Bien, chicos, escribimos en el chat, por favor, si terminamos o en qué pregunta nos quedamos. Sí, o profe, no pude ninguna, no hay ningún problema. Sí. Ya no hay ningún problema, no hay ningún problema, no se preocupe. Ya le vamos a revisar. A ver, vamos a ver la 1, ¿ya? A ver, aquí está. ¿Qué nos dice? Vamos a ir revisando la 1. A ver, déjenme que sea en columna. Sí, muy bien, ¿qué nos dice? La distancia media de la Tierra al Sol es 1,50 por 10 a la 8 kilómetros.
Y nos dice que la distancia de Mercurio al Sol es 0,39 veces la de la Tierra al Sol. Expresa en kilómetros y en notación científica esta distancia. En este caso de aquí, para poder nosotros encontrar la distancia que hay entre Mercurio y el Sol y que nos da una relación con el de la Tierra, nos dice que la distancia buscada es 0,39 veces la de la Tierra al Sol, es decir, 0,39 por la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, que nosotros tenemos que multiplicar 0,39 por, tenemos esto que multiplicar por ¿cuánto? Por la distancia de la Tierra al Sol. Por 1,50, ya, por 10 a la 8. Ya, eso es lo que tenemos que hacer para encontrar la distancia desde Mercurio al Sol. Pero en este caso nosotros tenemos un número en notación científica y otro número en una expresión decimal. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir a ambos números en notación científica. Este de acá ya está escrito en notación científica. Entonces, vamos a escribir al 0,39 en notación científica. En este caso de aquí, si ustedes recuerdan, para escribir un número en notación científica, en este caso es un número pequeño. Entonces, la coma se mueve hacia la derecha. ¿Y cuántos puestos se mueve? Pues se va a mover tantos puestos hasta llegar a la primera cifra distinta de 0. En este caso, la coma se va a mover ¿cuánto? Un solo puesto, pues enseguida ya está la cifra distinta de 0. Entonces, 0,39 en notación científica equivale a 3,9 por 10. Ahora, como 0,39 es un número pequeño, el exponente va a ser negativo, ¿no es cierto? Es decir, la coma se movió hacia la derecha, por lo tanto el exponente va a ser negativo. ¿Y cuántos puestos se movió? 1. Entonces va a ser 3,9 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Entonces ya tenemos 0,39 equivale a 3,9 por 10 a la menos 1. Y esto vamos a multiplicarle por 1,50. Ay, a ver, este de aquí me salió mal, este 1 me salió demasiado largo. Ya, muy bien. 1,50 por 10 a la octava. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos decía la multiplicación de números en notación científica? Multiplicamos ya los números que se encuentran adelante del por, estos se multiplican y las potencias se multiplican con las potencias. 3,9 por 1,5, ¿cuánto nos da? A ver, vamos a ver. 3,9 por 1,5. 5.85. Ya nos dice que es 5.85. Muchas gracias. Pues 5.85. Ya, por... Vamos ahora a ver. 10 a la menos 1 por 10 a la octava. Propiedad de la potenciación. Producto de potencias de la misma base. Se mantiene la base, se suman los exponentes. Menos 1 más 8. ¿Cuánto nos da? 7. 7 positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿y en qué estábamos trabajando? En kilómetros. Por lo tanto, esta distancia que estamos obteniendo aquí al final ha sido en kilómetros. Entonces, la distancia que hay entre Mercurio y el Sol ha sido de 5,85 por 10 a la 7 kilómetros. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Solventamos las dudas de las personas que tal vez nos hayamos quedado en el ejercicio número 1. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, ya, muy bien. Vamos a abrir otro para colocar el segundo ejercicio. Muy bien. El segundo nos dice, en un depósito de 6 metros cúbicos se pueden colocar 2,4 por 10 a la 29 bolitas de acero. ¿Cuántas se podrán colocar en un decímetro cúbico? En este caso, recordemos que estamos aquí hablando en un volumen de metros cúbicos y acá en decímetros cúbicos. O bien trabajamos todo en metros cúbicos o bien todo en decímetros cúbicos. ¿Ya?
Entonces, por eso es que nos dan aquí esta equivalencia. Primerito, entonces, vamos a trabajar, vamos a transformar estos 6 metros cúbicos en decímetros cúbicos. O podríamos transformar el decímetro cúbico en metro cúbico. Ahí puede ser cualquiera de los dos. Y para eso, entonces, vamos a utilizar la regla de 3. Un metro cúbico equivale a 1000, ¿no es cierto? A 1000 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Y ahora queremos saber a qué equivaldrán 6, ¿no es cierto? 6 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 6 por 1000 para 1, que nos dan 6000, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que son 6000 decímetros cúbicos. Entonces, ahora, ya hemos tomado las unidades de volumen. Ahora sí, entonces vamos a ver, ¿qué nos dicen? En un depósito de 6 metros cúbicos, es decir, de 6000 de decímetros cúbicos, ¿ya? Se pueden colocar 2,4 bolas de acero. Entonces, aquí estamos nosotros hablando de volumen y de las bolas de acero, ¿no es cierto? Entonces, en un volumen de 6000 decímetros cúbicos, que equivalen a los 6 metros cúbicos que teníamos ahí, entonces en un volumen de 6000 decímetros cúbicos, nos dicen que pueden entrar 2,4 por 10 a la 29, ¿no es cierto? Por 10 a la 29 bolitas. Y nos preguntan, ¿cuántas se podrán colocar en un decímetro cúbico? Es lo que nos preguntan. Entonces vamos a ver si es que la regla de 3 es directa o es inversa. Veamos. Si en 6000 decímetros cúbicos ingresan 2,4 por 10 a la 29 bolas, en un decímetro cúbico ingresarán más bolas de acero o menos bolas de acero. A ver, ¿ingresarán más o menos? Más. Vamos a ver. En 6000 decímetros cúbicos. Menos. Ya, 2,4 por 10 a la 29. Si ahora se reduce el volumen, se reduce la capacidad, ¿qué significa eso? Que van a entrar menos bolas de acero. Entonces, aquí el volumen se reduce. ¿Y qué está pasando con la cantidad de bolitas? También se está reduciendo. Por lo tanto, ¿qué es una regla de 3? ¿Directa o inversa? Directa. Directa, ¿no es cierto? Entonces, nuestra incógnita, que es saber cuántas bolas de acero entran ahí, como es directa, ¿cómo procedíamos? Primer paso, multiplicamos en diagonal, ¿no es cierto? Segundo paso, dividimos en línea recta. 1 por 2,4 por 10 a la 29 va a seguir siendo 2,4 por 10 a la 29, ¿no es cierto? Pues 1 multiplicado por cualquier número sigue siendo el mismo número. 2,4 por 10 a la 29. ¿Ya? Muy bien. Y todo esto sobre 6000. Pero ahora, si nosotros ponemos aquí 6000, estaríamos dividiendo un número en notación científica para un número en la notación normal. Vamos a escribirle 6000 en notación científica. Vamos a ver. Es un número grande, por lo tanto el exponente va a ser positivo. Entonces tenemos 1, 2, 3 puestos va a recorrer la coma. Entonces de 6000 equivale a poner 6 por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos puestos? 1, 2, 3. Sería por 10 al cubo. Y procedemos a realizar esta división y encontramos la respuesta. Chicos, se nos va a acabar el tiempo, ya son 5:57 y el doctor Juan Carlos me dijo que termine justo a las 6. Entonces, el planteamiento queda aquí. Lo único que les queda aquí a ustedes es enviarles, es que terminen de resolver esto de aquí, ¿ya? Entonces, chicos, antes de terminar la clase, necesito, por favor, que activen sus cámaras para poder, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Que activen sus cámaras para poder tomar solo una captura de la asistencia y podérsela enviar al doctor Juan Carlos, por favor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Este es solo una captura. Ya, muy bien, todos sonrían. Peínense si no se han peinado, no mentira. Muy bien, chicos, a ver, una sonrisa a todos, a ver, ahí estamos, a ver, todos, una sonrisa de oreja a oreja, a ver,
Listo, chicos. A ver, déjenme ver para confirmar y enviarle esto al... A ver, vamos a ver. Y sí, listo. Listo, chicos. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Recuerden, mañana, si no estoy mal, tenemos presencial de física, ¿sí? Entonces les espero mañana para el presencial de física y que tengan un resto de tarde y noche, una buena noche y un buen resto de tarde. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias, hasta chicos. luego. Gracias.